Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos en esta noche de continuar con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. La semana pasada estuvo con nosotros el pastor Elías Godoy. Yo no estuve por aquí, pero sin embargo pudimos continuar con el estudio y en esta noche vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es el capítulo 27, y también la otra semana, primero Dios, vamos a terminar ya con el capítulo 28. Estamos cerca de terminar y déjeme decirle que ha sido una experiencia muy personalmente valiosa para mí, de mucho aprendizaje también, de conocer, de estudiar, y es lo que sucede cuando estudiamos de una manera, quizás en este caso, capítulo por capítulo, y podemos entender y conocer y aplicar también a nuestra vida diaria las enseñanzas que aún un libro histórico como Hechos tiene en la vida de cada uno de nosotros. La realidad es que tiene un gran valor, no solamente el valor histórico, pero también un valor espiritual debido a la vida. Podemos ver ahí todo lo que, o hemos visto, mejor dicho, a partir de todos estos capítulos, 26 capítulos, la vida de Pedro, la vida de los primeros cristianos. Realmente el trabajo, algunos comentaristas dicen que debe ser llamado realmente el trabajo o el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los primeros cristianos. Así es que, pero antes de eso voy a orar para comenzar este tiempo. Gracias, Señor, en esta noche, y nos das el privilegio, Señor, de estar aquí. Me das el privilegio de poder estar nuevamente aquí junto a mis hermanos, delante de mis hermanos, a través de este medio de comunicación. Y gracias por el privilegio que me das de poder estudiar tu palabra y comunicarla también y aprender, y que podamos juntos, Señor, y aunque estemos en diferentes partes de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos también, poder hacerlo, esperando, Señor, que sea de mucha bendición para cada uno de aquellos que lo miran y lo escuchan también a través de los videos. Te agradecemos por todo y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar ahí en el versículo 26. Estudiamos junto con el pastor Elías en cuanto a Pablo. Pablo está delante de Agripa, el presente. Nuevamente Pablo lo hizo varias veces, como unas 6, 7 veces, hizo unas 6 veces creo, que tuvo que presentarse y realmente dar su testimonio y defenderse realmente. Y en el caso de cuando él está delante de Agripa, hay una escena ahí muy conocida en la que casi dice el Agripa que casi llega a ser cristiano. Es decir, Pablo, no solamente Pablo, pero Pablo explica el evangelio a él, explica su vida y todo, y por poco lo hace que también este hombre pueda recibir al Señor y creer en el mensaje del evangelio. Entonces Pablo está ahí defendiéndose. La defensa dice ahí en capítulo 26, defensa de Pablo ante Agripa. Y como les dije, siempre le ponemos atención a la manera en que Pablo se dirigía a los reyes y se dirigía también. Yo creo yo también que cuando Pablo, creo yo que Pablo tuvo la oportunidad también de estar delante del César. Porque recuérdense que él apeló al César y realmente como ciudadano romano, él había apelado a César. Así que por lo tanto, ya en capítulo 27 vamos a ver cómo fue transportado hasta a Roma. Y también el cuidado que realmente los ciudadanos de Roma de ese tiempo tenían, especialmente aquellos que eran prisioneros. No eran tratados realmente mal, en cierta manera, pero tampoco era un prisionero, a fin y al cabo. Pero sin embargo, hablando del tema, hablando del capítulo 26, Pablo da su testimonio. Y ustedes lo pueden leer otra vez y pueden ver cuál es el testimonio de Pablo que lo presenta delante de estos hombres. Y nuevamente relata toda su vida, relata su conversión también. Pablo obedece a la visión también que Dios le dio a él, la visión de ir a Roma, porque realmente tenía una misión que Dios le había encomendado a él, de ir hasta Roma, y no importaban las circunstancias y no importaba tampoco la manera.
Entonces, de ahí, el versículo 32, capítulo 26, dice ahí en el 32, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero sin embargo, a pesar de eso, alguien podría decir, bueno, ¿qué tal si Pablo no hubiera apelado a César? Bueno, a lo mejor Pablo no hubiera sido ser posible que predicara en Roma también, o llegara a Roma. Porque esa era parte del plan de Dios también, del plan soberano de Dios, de que él fuera a Roma. Y ya en el capítulo 27 llegamos ahí, y para los que tienen la Biblia de 1960, tiene el tema ahí, y dice ahí, Pablo es enviado a Roma. Y como siempre, tengo la costumbre de leer cada versículo para que podamos entender de una mejor manera lo que se trata y continuar con la secuencia de la narración que nos da en este caso Lucas. Y fíjense bien ahí lo que dice Lucas. Pongan la atención ahí en cómo habla lo que Lucas escribe. Dice versículo 27, capítulo 27, versículo 1, dice de la siguiente manera. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Solo ahí hay varias cosas interesantes, pero lo primero es que, si ustedes se dan cuenta, Lucas habla en primera persona. Dice, cuando se decidió que habíamos. Entonces él se echa en cuenta también, es decir, que ahora él también ya era parte también de los que acompañaban a Pablo, que no era problema, porque realmente el acusado no era Lucas, sino que el acusado, o el que había apelado, mejor dicho, era Pablo. Entonces había estado con él, se le permitía también que lo acompañaran otras personas con él, sus amigos. Así que dice que, versículo que se decidió que habíamos de navegar para Italia, y dice ahí Lucas, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio. De esto hablamos hace tiempo atrás, en uno de los capítulos, en cuanto a quién eran los centuriones. Y los centuriones eran personas preparadas, eran realmente militares de profesión, que realmente a eso se dedicaban ellos en toda su vida. Eran personas que estaban preparados, y especialmente Julio era parte de la compañía Augusta. Y la compañía Augusta, de acuerdo a los historiadores, era la compañía imperial. Era parte de los centuriones que resguardaban a César. O sea, era una compañía especial de la que era parte. En otras palabras, Julio no era cualquier persona, no era cualquier soldadito. Era un militar, era un oficial, era un centurión. Entonces, vamos a ver más adelante también qué tipo de persona era Julio también, a pesar de ser un militar, y los militares que eran parte del ejército romano eran militares disciplinados, no por gusto, ¿verdad? El Imperio Romano había conquistado tantos países, tantos tribus, tantas naciones, porque tenían un ejército disciplinado en la que ellos realmente obedecían todas las leyes que el Imperio Romano había implementado. Versículo 2 dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y ahí nuevamente aparece Aristarco, y Aristarco ya había aparecido mucho más antes en nuestras narraciones también, no voy a entretenerme en eso, pero aparece este personaje también que ya lo conocía, pero lo menciona Lucas. Y dice ahí, y apareció junto con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Versículo 3. Así, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Mire, ahí ya podemos ver qué tipo de persona era este centurión. Y lo más interesante de que aquí mismo dice al principio de que también él llevaba a otros presos. Julio era el comandante, el centurión, el que llevaba a otros presos también, pero a Pablo específicamente le permitió que fuese a los amigos que tenía en Sidón para que pudiera ser atendido
para que pudiera ser alimentado, para que pudiera platicar con ellos también. Entonces es interesante que aun a pesar de que este hombre era un centurión, pero realmente hay una versión que dice en esta dice que lo trató humanamente. En esta versión dice tratando humanamente. O sea, un trato especial realmente. Y déjeme buscar eso, si lo puedo ahorita, buscar una versión que yo tengo, y en la versión lo dice de una manera muy, muy específica en cuanto a cómo. Déjeme buscarlo aquí, por favor. No lo pude hacer más adelante, antes, pero lo voy a hacer ahorita, rápidamente. Y dice ahí que lo trató con humanidad, con benevolencia. Esa es otra palabra también. Lo trató con benevolencia. Lo trató con mucha consideración. Lo trató amablemente. Eso todos los significados de la misma palabra, de tratarlo con humanidad. Ahora se imagina a un idólatra, a un gentil, es decir, un gentil que tenía una buena característica. Entonces, eso nos enseña mucho, a veces, en el sentido de, a veces, nosotros como cristianos a veces no somos muy amables, ¿verdad? A veces no somos muy afables con otros, a veces somos muy duros realmente, a veces tenemos actitudes que realmente dejan mucho que desear. Y aún este hombre, que su nombre quedó inscrito para la posteridad, para la historia, también nos da un buen ejemplo, aunque obviamente no era cristiano también, pero sin embargo podemos ver la calidad de hombre que él era. Esperamos, y yo siempre me deseo, aunque no lo menciona ahí, de que realmente, creo yo firmemente que también Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a este hombre el Evangelio. No solamente a través de una manera verbal, sino también a través de su testimonio, porque ahí se van a dar cuenta de lo que Pablo comenzó a hacer también. En primer lugar, este hombre lo trata bien, dice que le permitió que fuese los amigos para ser atendidos. Versículo 4, y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Otra cosa interesante que descubrí también, que este barco se había, en esa época realmente era una época muy peligrosa para navegar, porque se acercaba el invierno. Realmente en esos tiempos, durante el invierno, no había navegación, porque había mucho peligro, había demasiados vientos fuertes que básicamente destruían o llevaban a las naves, a los barcos o las embarcaciones a tierra, y muchas veces eran destruidas. Es que evitaban de todas maneras de viajar en ese tiempo. Dice ahí, porque los vientos eran contrarios. Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Otra cosa también es que cuando navegaban no se metían mar adentro, sino que trataban de navegar cerca de la costa, porque si había un problema, ellos fácilmente podían llegar a la costa de alguna de las islas o de algunos lugares por los cuales ellos navegaban también. Versículo 6. Y ahí dice, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y aquí comienza otra escena de esta narración de Lucas. Y en primer lugar dice Lucas que ahí el centurión Julio encontró una nave alejandrina. ¿Y qué era la nave alejandrina? Bueno, era una nave imperial, era un barco, barcos especiales que navegaban desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Era un barco de carga realmente, un barco de carga que llevaba cereales, trigo posiblemente, pero eran barcos que eran largos y que tenían una gran capacidad también de llevar carga. Por eso le dicen aquí una nave alejandrina, es decir, que venía era una nave alejandrina. Entonces, por el hecho de ser una nave alejandrina, estas naves trabajaban para el imperio romano. Y miren lo que dice más adelante. Dice ahí, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. O sea, hace que
esa embarcación iba directamente a Italia. Ahora, Italia importaba, o Roma importaba muchos artículos, alimentos de todos esos países de los que el Imperio Romano tenía influencia. O sea, eso no es extraño, porque aún en este tiempo es lo que se hace. En el caso de Estados Unidos, nosotros tenemos la bendición de poder recibir diferentes frutas y diferentes cosas durante todo el año, porque durante ciertas épocas las compañías aquí en Estados Unidos importan esos productos de diferentes partes del mundo de acuerdo a la estación del año en que estén en ese lugar. Entonces, eso es bien interesante porque eso ha sucedido desde miles de años. Y aquí lo podemos ver también en el Imperio Romano. El Imperio Romano importaba alimentos, importaba aceites, importaba todo lo que ellos podían obtener y comprar. Había un gran comercio que había entre todos esos lugares, aún incluyendo Israel o Palestina en ese tiempo, y otros de los que ahora son países y en ese tiempo eran pueblos que también tenían. ¿Se recuerdan de la que producía también? Pues había muchas cosas que producían en ese tiempo. Púrpura, por ejemplo, que era algo muy especial. Perfumes también, que también lo producían en diferentes... Todo eso era importado a Roma. Así es que el centurión encuentra la nave y se embarca en esa nave. Versículo 7 dice de la siguiente manera: navegando muchos días despacio. Ahora es interesante porque dice despacio. ¿Por qué despacio? Porque era una nave de carga. Era una nave que llevaba mucho, es decir, no podía ir muy rápido porque estaba pesada realmente. Entonces, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, otro lugar también. Versículo 8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Lucas está narrando todos los lugares por los que ellos fueron navegando. Y muchas veces, en este caso, era una nave grande, una nave que era, por ser grande y por llevar carga, pues navegaba despacio también. Y dice, costearon a ese lugar que se llama Salmón con mucha dificultad y llegaron, dice Lucas, a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo 9 continúa también y dice Lucas, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Cuando la Biblia habla de amonestar, esta palabra realmente quiere decir, no es como nosotros lo entendemos. No está diciendo, él fue amonestado, que le dieron una advertencia. Realmente eso es básicamente lo que hizo Pablo, realmente, en otras palabras, le dio a ellos, los advirtió. Pero de una manera no dura, realmente, sino que les dijo, miren, aquí hay una situación aquí, así es que yo les exhorto, les aconsejo, les advierto, ¿verdad? Urjo les aconsejo también. Es otra manera que podemos también hablar de esta palabra. Y les aconsejo, dice, o les amonestaba y les decía esto, versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ok, ese era el punto principal de Pablo. Y eso lo dijo. Ahora, fíjense que lo que sucedió ahí también fue de cómo Pablo comenzó a tomar liderazgo en ese caso. Pablo quizás había estado ahí en un cuarto, no creo yo que estuviera encerrado quizás, aunque era un prisionero, pero sin embargo él estaba ahí. Él no tenía ni un decir quizás al principio porque era realmente un prisionero y era tratado también como un prisionero. Pero sin embargo, Pablo les aconseja a todos, pero dice ahí varones, o sea, les habló a todos los que estaban ahí y les dice, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida,
no solamente del cargamento, pero también, y de la nave también, pero también muchos de nosotros. En otras palabras, podemos perecer, podemos morir, porque la navegación no es la más adecuada y la situación que estamos pasando es realmente bastante difícil. Entonces, algo que les voy a leer aquí, que es lo que les comentaba, que el viaje dice aquí que el viaje por mar, el viaje por mar abierto era peligroso entre mediados de septiembre y mediados de noviembre, después de lo cual cesaba por completo hasta febrero. ¿Se imaginan? Eran varios meses en la que prácticamente cesaba de navegar. Como ya había tenido lugar el ayuno en el día de expiación, a finales de septiembre o comienzos de octubre, cualquier viaje adicional acarrearía muchos peligros. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a ellos. Creo que la navegación va a ser con perjuicio para nosotros, no solamente para la carga que lleva, sino también para las personas. Pero mire lo que sucede con el centurión. El centurión, en lugar de darle crédito a Pablo, aquí yo creo que quizás por ser prisionero, dijo, bueno, tu comentario o tu consejo no lo voy a escuchar, pero sí voy a escuchar al piloto y al patrón de la nave. Dice ahí, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahora recuerden que Pablo no era la primera vez que él había estado en un barco. Recuerden que anteriormente se había zarpado y había sufrido peligros también, en diferentes ocasiones también. Entonces quiere decir que él tenía pues alguna experiencia en la navegación. Es decir, no una experiencia profesional quizás, pero quizás tenía una mejor idea de lo que podía pasar de acuerdo a lo que él podía ver y estaba sucediendo. Pero sin embargo el centurión no le prestó atención a él, sino que le dio crédito a lo que el piloto y el patrón de la nave decía. Yo creo que no estoy diciendo que fue mal, sino que lo que estoy diciendo, pues quizás él pensó, bueno, estas personas es lo que hacen, es el trabajo de ellos. Ellos navegan, eso es su profesión. Y Pablo no tenía gran experiencia quizás, pero sin embargo le estaba dando, en este caso dice Lucas, que le dio crédito más al piloto y al patrón de la nave. Y siendo incómodo el puerto para invernar, es decir, se tenían que quedar en ese lugar todo ese tiempo, pero era muy, no dice exactamente por qué razón, era muy incómodo. La mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste, al nordeste y sudoeste e invernar ahí. Ese era el plan. El plan era arribar a Fenice, al puerto de Creta, quedarse ahí durante esos meses y comenzar la navegación hasta febrero. Pero mire lo que sucede aquí. Aquí comienza lo interesante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando, es decir, iban cerca de la costa. Creta, dice, iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces la nave continuó, pero sin embargo, más adelante, a pesar de que iban tratando de no alejarse de la costa, iban costeando, pero sin embargo viene un viento, dice aquí, llamado Euroclidón, que era un viento fuerte. Era como dice que un vendaval impetuoso, amenazador, y que era conocido por todos, porque sucedía en cada año, en esa época, comenzaban a tener todos esos vientos. Pero ese viento huracanado, dice, dio contra la nave llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudieron poner proa al viento, es decir, no pudieron conducir bien la nave, se tuvieron que dejar llevar. Dijeron, bueno, aquí que el mar nos lleve a donde los quiere llevar, porque no podían realmente controlarla. Y dice ahí, versículo 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era el bote salvavidas. Eso básicamente era lo que le llaman aquí el esquife. A puras penas lograron rescatarlo. Dice, y con dificultad
pudimos recoger el esquife. Y se imagina, ¿verdad? Esas grandes tormentas, esos grandes vientos que estaban sucediendo. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ahí se fueron. Y siguieron aquí, que el barco fuera llevado a donde fuera, por donde quiera. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, otra más, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar quiere decir que comenzaron ellos a deshacerse de todos los pertrechos y equipaje innecesario. Así el barco iba a quedar más ligero y podría surcar o conducirse con más facilidad en el agua. Esa era algo que hacían, o el lastre, como decían algunos, ¿verdad? Se deshicieron de lo que era pesado en el barco, que no necesitaban quizás, a lo mejor quizás también el grano que llevaban, del trigo posiblemente, y se deshicieron parte de él para poder navegar con mayor facilidad. 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave también. Dice más adelante, y acosados, versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Mira, estaban en una situación que dijeron, aquí vamos a perecer. Y recuerden que los marineros en ese tiempo, ellos no tenían instrumentos, no tenían el famoso astrolabio, que era un aparato que les indicaba, usado para la navegación. Y dice Lucas que no se apareció ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Cómo era que navegaban los navegantes, los marineros en ese tiempo? Usando las estrellas. En la noche podían, eso es básicamente lo que habían aprendido. A través de las estrellas podían localizar y podían ver ellos a dónde se conducían. Pero sin embargo, como había tormenta y estaba oscuro y con nubes, entonces no podían verla. Y al final dice en el versículo 20, ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. Mire qué situación más desastrosa ahí. Ahora, mire Pablo y aparece nuevamente Pablo, mostrando liderazgo también, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, si delante de todos, la pregunta que hago yo, bueno, ¿a dónde está el capitán? ¿Y a dónde está el centurión? Dijeron, yo creo que los centuriones estaban en una situación en la que ni el capitán ni el piloto sabían qué hacer. Pero había alguien que sí sabía lo que iba a suceder y sabía lo que estaba pasando. Y aquí Pablo sale delante de todos y les habla como un buen líder y les dice lo siguiente. Dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. No me escucharon, yo se los advertí, se los dije. ¿Se acuerdan que los amonesté? Pero ahora os exhorto nuevamente, les advierto, les amonesto a tener, mire, ahora esta era una exhortación de ánimo, de esperanza. Imagínense cómo estaban todas esas personas ahí, de tal manera que no habían comido por días. Estaban sobre una tormenta tras tormenta durante el día, durante toda la noche, no podían ver ni siquiera las estrellas. Era una situación realmente terrible para ese Pablo. Ahí se para delante de todos, le dice, miren, le dice, tengan buen ánimo. Repite esa expresión 3 veces aquí, en este capítulo. Tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora hay una razón por la que él, con toda seguridad, les estaba diciendo a todos estos hombres que ya no tenían esperanza, ni siquiera el centurión, ni siquiera los oficiales del barco aparecen ahí realmente, pero Pablo sí aparece porque él sí tenía una respuesta para esa situación. Versículo 23, y ahí se las dice, y le dice,
porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Mire qué interesante, qué testimonio de Pablo. Imagínense predicando el mensaje, el evangelio también ahí con ellos y diciéndoles, versículo 24, diciendo, Pablo, esto fue lo que le dijo el ángel del Señor, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Imagínense lo que le estaba diciendo este ángel. ¿Se recuerda que Pablo se le había dicho, Dios mismo le había dicho a él, de que tenía un plan para él y que él tenía que irse a Roma porque tenía un plan para él, porque instrumento iba a ser, instrumento escogido, le dijo el Señor a él. Tenía el plan. Y esto, ¿qué podemos decir de esto? Que Dios nos, hermanos, lo que suceda, de manera que suceda, cuando hay un momento de que no hay esperanza, para Dios sí hay esperanza. Para Dios sí hay esperanza. Lo podemos ver aquí de una manera interesante también a través de Pablo, cuando el ángel de Dios le habló a él y le dijo, miren, no teman, ninguno de ustedes va a perder la vida. 276 personas que había en esa nave, lo dice más adelante, 276. Algunos dicen que para el tamaño de la nave no eran muchas personas, pero habían 276 personas ahí. Y ninguna de las 276 iban a perecer. Esa es la promesa que Dios le había dado a Pablo mismo y él se la comunica a todos los hombres que estaban ahí. Dice el versículo 25. Por tanto, oh varones, después de que Dios me ha hablado, el ángel de Dios, y me ha dicho de que ninguno de ustedes va a perecer, por lo tanto, oh varones, miren nuevamente, tened buen ánimo. Porque, miren, yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Es interesante esta palabra, a mí me llama la atención, hermanos, porque nos enseñan a que debemos de tener confianza cuando Dios, a través de su palabra, nos está prometiendo, nos da promesas grandes. Nos enseña. Por eso hemos de confiar en la palabra como la palabra inerrante de Dios. Como la palabra de Dios, la revelación de Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es como los cristianos evangélicos creemos en la palabra. Creemos que la palabra es la autoridad para nuestra vida, para nuestra conducta, para nuestra manera de vivir también en este lugar, en esta tierra. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y como dijo Pablo, yo confío en Dios, que que será así como se me ha dicho. Ahora, ¿usted confía en Dios como se le ha dicho? Ahora, no es como fulano de tal me dijo, o fulano de sutano me dijo, o alguna persona por ahí me dijo, ¿verdad? Algunos creen en los que adivinan y no, a mí el horóscopo me dijo que esto me va a suceder. Eso es pura mentira, son mentiras realmente de Satanás, del diablo. Pero Pablo aquí estaba confiando en Dios, en que será así como se ha dicho. Mire, y así fue. Dice Lucas también, versículo 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. Si vamos a llegar a algún lugar, de todas maneras. Y Lucas continúa narrando y dice, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, o sea, el barco salvavidas, aparentaban como que querían largar las anclas, se querían escapar, ¿verdad? Como que querían alargar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Necesitamos a estos hombres aquí. Si ustedes lo dejan ir, ya estuvo. Ninguno de ustedes se va a salvar. 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Imagínense. Entonces le cortaron las amarras y dejaron que
el bote de salvavidas se perdiera. 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Mire Pablo ahí mostrando su liderazgo, confiando en el Señor. Les dice, miren, coman, necesitan comer, ustedes no han comido por muchos días. O sea, en otras palabras, sí había alimento ahí. Sí había alimento por las tormentas y por todo. Imagínense estar toda la noche en la tormenta. Dígame, ¿quién iba a querer comer? Y obviamente con todos los que suceden en el mar, con usted, y si usted ha tenido la oportunidad de estar en el mar, se va a dar cuenta que es difícil, especialmente cuando el barco se marea, algunos vomitan, ¿verdad? Ahora, eso no, el hecho de que muchos eran marineros no quiere decir que no pudieran sufrir todas esas cosas, pero sí pasaba también. Y Pablo les exhorta a que coman. Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego, dice Pablo, que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esta expresión es una expresión bien judía. Era un dicho común en ese tiempo. Ni aun, dice aquí, un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Es decir, que en otras palabras, que iba a haber una protección absoluta para cada uno de ellos. Ni siquiera un pelo de su cabeza se iba a perder. Dice el versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Qué ejemplo de Pablo de liderazgo, ¿verdad? Aquí está el pan, oró por él, comenzó a comer, y los demás, dice, entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Mire qué liderazgo de Pablo. Y Pablo no fue de los líderes, ¿verdad? Que no, pues ya, ni modo. Y aquí todos nos vamos a morir. Hay comida ahí, si quiere coman, si no, no. Él dijo, no, coman. Y mire, lo más interesante es que todos le obedecieron, ¿se dan cuenta? ¿A dónde aparece ahí el centurión? No aparece ahí el centurión tampoco. Pero ahí está Pablo, un prisionero. Está delante de todos, los está animando, les dice, coman. Y él comienza a comer también. Y entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Miren lo que dice Lucas. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ya estaban con energía, ya estaban con fuerza, ya podían levantar esa carga pesada y echarla al mar, porque necesitaban aligerar o eliminar peso de la nave. Aquí en el versículo 38, después de que hubieran comido. Pero fue resultado de ¿qué? Fue resultado de el liderazgo, de la acción que tomó a Pablo para ayudarles a través de, obviamente porque Dios estaba con él también. 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, un golfo, ¿verdad? Realmente, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Es decir, la nave había quedado atrapada en la arena entre 2 aguas, y el mar estaba golpeando la proa del barco, y prácticamente la estaba destruyendo. Entonces dice el versículo 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Y recuerda que entre los 276 habían presos, no dice cuántos, pero habían presos también. Ahora, los soldados, de acuerdo a la ley romana, si se les escapaban los prisioneros a los que ellos tenían bajo su cargo, eran bueno, no fusilados, eran ejecutados en ese tiempo. Así que ellos conocían también las leyes, aún los soldados conocían las leyes romanas. Entonces dice, ellos habían acordado, y dice, si nos escapa, los matamos. Pero mire lo que ahora sí aparece el centurión, ¿verdad? En ese caso dice, pero el centurión, Julio, queriendo salvar a Pablo, ahora ya se dio cuenta qué tipo de persona era Julio, ¿verdad? Había tratado humanamente a Pablo, pero ahora él quería también salvarlo. Ahora, Pablo era un prisionero muy valioso.
aún el centurión podía ser ejecutado también si perdía o Pablo se escapaba también, pero realmente vemos que él confiaba, Julio confiaba en Pablo, sabía de que Pablo no se le iba a escapar. Por eso dice aquí, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Bueno, en ese momento ya el centurión pues ahí demostró su autoridad junto con los soldados, porque tenía autoridad realmente, aún en el barco. Y 44 dice, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y ahí termina la narración Lucas en ese momento. Es interesante que a través de la providencia de Dios, a través de lo que Pablo recibió del Señor, a través del ángel del Señor, él pudo decirles con toda confianza a los 276 personas que están ahí. ¿Saben qué? Esa no es una cantidad pequeña de personas. Había una cantidad grande realmente de personas a lo que yo menos puedo considerar. Pero aún así Pablo demostró su liderazgo. Pablo demostró también su confianza en el Señor, hermanos. Mire, y esto es lo que debemos de aprender en esta tarde, en esta noche. Que debemos de confiar en el Señor. Por eso dice ahí en el versículo 25, tened buen ánimo. Hermanos, tengamos buen ánimo. Porque confiamos en Dios y que, como dijo Pablo, será así como se me ha dicho, como se nos ha dicho en la Escritura. Es lo que él había aprendido. Aún él fue mucho más bendecido porque un ángel del Señor se le apareció a él en la noche y en una visión, como dice Pablo, de manera que lo decía en ese tiempo. Y les habló y le dijo, no van a suceder esas cosas. Así es que ve, sé un líder, háblales a todos y diles que tengan confianza, diles que tengan ánimo. Y ya en la próxima oportunidad vamos a terminar con el versículo 28 y vamos a terminar ya con el libro de Hechos. Así que hermanos, bueno, les tengo también un anuncio. El próximo libro que vamos a estudiar, va a ser Romanos. Y Romanos va a ser un libro, una epístola, mejor dicho, muy, muy interesante. Yo les pido que la comiencen a leer. Yo ya la comencé a leer, por supuesto. Ya comencé a leer ahí varios capítulos. Romanos tiene aproximadamente, apenas tiene 16 capítulos, imagínense, 16 capítulos. Pero el contenido de Romanos es increíble, hermanos. Vamos a aprender tanto. Y aquí también, a través del estudio que hemos tenido de Hechos, vamos a aprender muchas cosas en cuanto a, no solamente a Pablo, sino también a la calidad de persona que era Pablo. Una persona que de veras, un hermano que de veras cuidaba a su grey, cuidaba a su congregación, a los pastores, a los hermanos, los amaba. Y muchos de ellos, como Corintios, ¿verdad? Tenían, en el caso de la iglesia de Corinto, tenían grandes problemas. Pero aún a pesar de eso, Pablo mostraba su amor. Y creo yo, eso venía de parte del Señor. A pesar de que había sido un hombre duro, pero sin embargo, y es lo que vamos a ver más adelante. Así que damos gracias al Señor en esta noche por este tiempo que hemos podido tener en este estudio. Vamos a orar antes de terminar. Agradezco su participación. Hermanos, continuemos leyendo la Escritura. Es importante, ¿verdad? Que continuemos leyendo la Biblia. La Biblia es nuestra ancla, hermanos. La Biblia es nuestra fundación, nuestra base para nuestra fe. La Biblia dice que la palabra de Dios es limpia. Dice la palabra, eso quiere decir que es clara. Eso lo vamos a estudiar más adelante también. Pero eso es lo que la Biblia habla de sí misma también. Así que creamos, hermanos, lo que Dios declara y dice en su palabra. Oremos. Gracias, Señor, en esta noche por este privilegio que me has dado de poder continuar con este estudio. Te pedimos por cada uno de los hermanos, Señor, en diferentes partes de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos también, que nos están siempre conectados, que están conectados siempre con nosotros, escuchando, Señor, y te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos, que los guardes, que les cuides, Señor, que proveas para cada una de las necesidades
de cada uno de ellos, Señor, que los guarde de todo mal, que los guardes de este nuevo peligro que tenemos, Señor, en cuanto a esta nueva variante de COVID también, que tu protección esté con cada uno de ellos, cada una de sus familias, Señor, y oramos por la protección y Señor, por todas las cosas que tú nos das cada día. Te agradecemos en esta noche y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermano, buenas noches y que Dios les bendiga.